Con el concepto de suma de Riemann, estamos preparados para entender de manera clara lo que es una integral definida. Veamos. Concepto. Sea f de x una función definida en el intervalo cerrado a b. Si existe la suma de Riemann, decimos que la función f de x es integrable en ese intervalo. En este caso, la integral definida de f de x es símbolo de la integral definida, fronteras de la integral a b, leemos integral desde a hasta b, que es el intervalo de definición de f de x por dx, es el límite cuando la norma de las particiones tiende a cero de la suma de Riemann, o sea, de la suma desde igual 1 hasta n de f de x sub i asterisco por delta de x sub i. Entonces fijémonos que la integral definida tiene su concepto basado en la suma de Riemann. Ahora, recordemos que estas particiones de Riemann son generales y permiten ciertas modificaciones. Por ejemplo, vamos a tomar particiones iguales. Quiere decir, todos los deltas de x, las bases de los rectángulos, las vamos a tomar iguales. Si hacemos n particiones, entendemos perfectamente que cada delta de x será la longitud del intervalo que va desde a hasta b, o sea, b menos a, dividido entre el número de particiones. Con esta definición, pues nos queda que la norma de las particiones obviamente será delta de x, porque todas son iguales, ella sería la norma de las particiones. Y si la norma de las particiones queremos que tienda a cero, o sea, delta de x queremos que tienda a cero, es porque el denominador debe tender a infinito. Entonces, en este caso, si todas las particiones son iguales, para que la norma de las particiones tienda a cero, el número de particiones tiende a infinito y obtenemos la siguiente definición de integral definida. Integral definida entre a y b de f de x por dx será el límite cuando delta de x tiende a cero, que equivale a decir cuando n tiende a infinito, de la suma desde igual 1 hasta n de f de x sub i asterisco por delta de x, porque ahora todos son iguales. Con esa aclaración, pues nos queda que delta de x será siempre b menos a sobre n, y que cualquier valor de x sub i será x sub 0 más i veces delta de x. X sub 0 más i veces delta de x, que lo podemos ver fácilmente en la recta numérica. Si este es x sub 0 y tomamos particiones iguales, este sería x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, x sub 5, etc. De x sub 0 a x sub 1, pues habrá un delta de x. De x sub 0 a x sub 2, pues habrá 2 delta de x. De x sub 0 a x sub 3, pues habrá 3 veces delta de x. De manera que si yo asumo, por ejemplo, que esta es la partición iésima, pues desde x sub 0 hasta x sub i debe haber i veces delta de x. Por lo tanto, el valor de x sub i será el valor de x sub 0 más i veces delta de x. ¿Cuál sería ahora la interpretación geométrica de la integral definida? Pues será la misma interpretación geométrica de la suma de Riemann, porque este es el límite cuando n tiende a infinito de la suma de Riemann. Solo que ahora podemos asegurar que la integral definida entre a y b de f de x por dx será exactamente igual al área de la región por encima del eje x y por debajo de la función, menos el área de la región por debajo del eje x y por encima de la función, porque en esa parte sería negativa.
Ese sería el concepto o la interpretación geométrica de la integral definida. Valor exacto de la diferencia de las dos áreas. En resumen, si nos preguntaran qué es la integral definida, pues la integral definida es un número, porque es el límite de la suma de Riemann, es un número. Si me da positivo, ¿qué significa? Que el área superior es mayor que el área inferior. Si me da negativo, ¿qué significa? Que el área superior es menor que el área inferior. Y si me da 0, ¿qué significa? Pues que el área superior es exactamente igual al área inferior. Por ejemplo, si nosotros recordamos una función que debe ser muy conocida por todos, la función seno de x. Acá está x y acá estaría seno de x. Pues podríamos decir que esa función tiene una forma parecida a la siguiente. Tendrá una forma parecida a esta. Aquí estaríamos en menos pi medios, pi y 3 pi medios. Sin saber todavía cómo calcular la integral, porque en este momento sabemos qué es la integral definida, pero cómo hallar ese número no lo sabemos, solo sabemos hacerlo por límites. En este caso podríamos asegurar que la integral desde menos pi medios hasta 3 pi medios de la función seno de x por dx, sin saber resolver esa integral, podemos asegurar que esa integral da 0, porque sabemos que estas regiones de abajo, las regiones de la parte inferior, estas dos regiones de la parte inferior, corresponden exactamente a estas otras dos regiones de la parte superior. Entonces la integral con toda seguridad será 0. Este es el concepto de integral definida. Vamos ahora, a partir de la definición de integral definida, a dar algunas de las propiedades de la integral definida para posteriormente resolver algunos ejercicios.